Entonces ahora vamos a empezar a hacer algunas proposiciones a manera de ejercicios o sea, a manera de ejercicio, es decir, a manera de empezar a practicar lo que ya hemos visto, es decir, para empezar a practicar transformaciones elementales, proyectividades y perspectividades. Si bien ya las hemos definido, las hemos visto, yo diría, las hemos visto, yo diría, de una manera un tanto teórica. Lo importante es empezar a tomarles práctica, a agarrar práctica con ellas, ya como se ven o como las vamos a usar a lo largo del curso. En ese sentido, vamos a realizar esta proposición y su dual y va a servir que de una vez también empezamos a practicar esta parte de la dualidad que está presente en geometría proyectiva. La proposición dice que dados tres puntos distintos ABC en una línea y otros tres puntos A', B', C' en otra, es posible relacionarlos proyectivamente a través de dos perspectividades. Es decir, con dos perspectividades se puede lograr esta transformación y el dual, pues justamente lo que dice, pues es eso, lo dual. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a demostrar esta parte y a partir de demostrar esta parte vamos a realizar la dualización. Entonces lo que tenemos es, voy a intentar que la demostración me quede en esta parte para que la demostración de su dual pues obviamente me quede de este lado y que las dos partes, digámoslo así, quepan en la pantalla para que se pueda apreciar de conjunto. Entonces lo que necesitamos es colocar inicialmente dos líneas, digamos estas. Entonces nos dicen que tenemos tres puntos A, B y C. Ahora, y nos dicen que tenemos otros tres puntos a los cuales vamos a llamar A', B' y C'. Un primer comentario es que estos tres puntos ABC pueden estar absolutamente en cualquier orden y estos otros tres puntos también pueden estar absolutamente en cualquier orden. De hecho, nosotros no estamos considerando ninguna noción con respecto a orden o cosas de ese estilo. Es decir, para nuestra disciplina, para la teoría que estamos desarrollando, es irrelevante el orden o la posición que ocupan los puntos en la línea, es decir, pueden estar, insisto, en cualquier orden. Si yo los coloco ahorita de esta manera, solamente es para que visualmente se vea mejor organizado, pero yo podría hacer exactamente el mismo razonamiento que vamos a hacer ahorita si estos puntos están en cualquier otro orden. Lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer algunos trazos auxiliares. Por ejemplo, desde la hilera A', B', C', voy a sacar una proyección y el haz de esa proyección va a ser el punto A, es decir, voy a trazar estas tres líneas, estoy formando un haz que sabemos que este haz en este momento se llama proyección de la hilera que está aquí abajo y voy a hacer lo mismo con la hilera que está aquí arriba, voy a sacar una proyección de tal forma que esa proyección tenga su centro en A, una de esas líneas ya está trazada, estoy trazando ahorita la segunda y estoy trazando la tercera. Esta construcción que estamos haciendo va a ser una construcción, digámoslo así, clásica en nuestro curso porque la vamos a ejecutar infinidad de veces y al momento de querer hacer ejercicios o cosas de ese estilo también es muy útil, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos viendo es que, por ejemplo, nos podemos fijar en este punto y nos podemos fijar en este punto. A este punto, por ejemplo, yo puedo definir lo siguiente. Puedo definir al punto que le llamo B' y puedo decir que B' es la intersección de dos líneas, es la intersección por un lado de la línea A B' con la línea A' B.
sabemos que la intersección de dos rectas se denota de esta manera. Y por otro lado también voy a definir el otro punto que ya marqué, que le voy a llamar C'. C' es la intersección de las líneas A, C' con la línea AB', C. Entonces, según lo acabo de hacer, este punto se llama B' y este punto se llama C'. Con esto yo puedo considerar ahora la línea que pasa precisamente por B' y por C'. Y con esto ahora puedo considerar este punto que yo creo que ya es natural llamarle en este momento a ese punto A'. A' lo estoy construyendo como la intersección de las rectas AB' con la recta B', C'. Entonces este punto se llama A'. Con esto tengo todo lo necesario para poder lograr esta transformación, para poder lograr esta proyectividad. Fijémonos, yo puedo decir que en este momento la hilera inicial, es decir, la hilera de puntos que yo la puedo pensar como mi dominio en este momento, la hilera A, B, C, ya está colocada en perspectividad, en este caso desde el punto AB', con la hilera A', B', C'. Si yo me fijo, el punto AB' ahorita es el centro de perspectiva y desde él sale, digámoslo así, un haz, y ese haz está siendo cortada por dos líneas, es decir, esas dos líneas son secciones de ese haz, y hemos visto que de esa forma se puede lograr una perspectividad. Es decir, esto solamente, lo que estoy diciendo solamente lo estoy repitiendo ahorita mientras vamos adquiriendo como más experiencia. Después todo esto que estoy diciendo ya nos va a parecer bastante natural y yo diría hasta mecánico. Entonces, en este momento la hilera ABC está en perspectiva desde el punto AB' aquí me faltó una AB' con la hilera A', B' y C'. Y a su vez esta hilera de las primas está en perspectiva desde el punto A. Ahora si nos fijamos, desde este punto A también sale un haz de rectas, estas tres, y ese haz también está siendo cortado por dos secciones. Por lo tanto, las hileras que están en esas secciones están en perspectividad desde este punto. Es decir, la hilera A', B', C' está en perspectividad con la hilera AB', B' y C'. Por lo tanto, como ya hicimos la composición de dos perspectividades, que a su vez es la composición de cuatro transformaciones elementales, porque acuérdense que una perspectividad no es otra cosa más que la composición de dos transformaciones elementales, entonces ya hemos logrado construir una proyectividad que me relaciona los puntos ABC con los puntos A', B', C'. Insisto, esta construcción es una construcción clásica porque nos dice que si yo tengo tres puntos cualesquiera, en este caso A, B, C, yo los puedo relacionar con cualesquiera otros tres puntos. Es decir, en el fondo lo que estamos diciendo, y eso es algo que vamos a ver después, es que una proyectividad está perfectamente ya establecida o determinada cuando seleccionamos tres puntos del dominio, por decirlo de alguna manera, y seleccionamos o escogemos o nos dan los tres puntos a los cuales queremos que esos tres puntos del dominio se vayan. Entonces, esto que estoy diciendo lo vamos a ir viendo con más calma, solamente lo voy adelantando en este momento. Ahora, lo siguiente interesante es esto. Por ejemplo, ya que tengo esto, yo podría preguntarme, ahora, ¿qué pasa si agrego un cuarto punto y le llamo X? Pensando que este cuarto punto va a ser un punto que puede estar variando sobre la hilera de puntos que es el dominio. Y la pregunta sería, yo, yo podré encontrar ya cuál es su correspondiente, es decir, yo podré localizar su correspondiente que va a tener que llamarse XB' y que va a tener que vivir en esta línea
de manera única, es decir, ya está completamente determinado, y la respuesta va a ser que sí, porque lo único que tenemos que hacer es que este punto X sufra la misma transformación que ya sufrió la hilera, es decir, tiene que seguir el mismo camino, es decir, le tenemos que aplicar las dos perspectividades que ya aplicamos acá. Es decir, lo primero que tenemos que hacer en este momento es, si a mí me dan el punto X, entonces la línea AB' ya es una línea determinada de manera única, porque yo tengo los dos puntos por los que pasa esa línea, y por lo tanto, si se fijan, este punto que resulta de intersectar esta línea roja que acabo de trazar con la línea B'C' es un punto que ya está determinado de manera única también, porque es la intersección de dos rectas, es decir, este punto X' ya está determinado de manera única. Y finalmente, si yo uno el punto A con el punto X', esa línea también está determinada de manera única. Y finalmente, este punto que acabo de trazar, que le voy a llamar XB', también está determinado de manera única, porque es la intersección de la recta AB', BB' con la recta AX'. Por lo tanto, como en cada paso, cada una de las cosas que fui obteniendo fue única, entonces este punto XB' es único a partir de tener el punto X en el dominio. Es decir, si yo ya establecí la proyectividad a partir de tener los tres puntos iniciales ABC y los tres puntos y sus tres correspondientes AB', BB', CB', entonces el correspondiente de cualquier otro punto estamos viendo que lo podemos localizar, y al menos hasta ahorita intuitivamente estamos viendo que ya va a estar determinado de manera única. Es decir, en este momento lo que hicimos fue determinar el punto X', como ¿quién? Como la intersección de AB' con X, la intersección de la línea AB''X con la línea B'C', y de esa forma construimos este punto X'. Ahora, después lo que hicimos fue determinar el punto XB', como ¿quién? Lo que hicimos fue determinar este punto como la intersección de las rectas AB', BB' con la recta AX', y de esa manera obtuvimos este punto. Por lo tanto, ahora no solamente podemos escribir esto que está aquí, sino que también podemos escribir, bueno, voy a escribir todo otra vez para que se entienda bien. Lo que hicimos inicialmente fue esta hilera de puntos ABC, relacionarlos a través de una perspectividad desde el punto AB' con la hilera de puntos A', B', C'. Ahora, colocamos un punto adicional X y vimos que su correspondiente fue X', donde X' quedó determinado o definido o construido de esta manera. Y después volvimos a aplicar otra proyectividad, ahora con centro en A, de tal manera que estos que tienen primas se fueron a estos que tienen biprimas, y X' se fue a XB', donde XB' quedó determinado de esta manera. Por lo tanto, fuimos capaces de construir una proyectividad que hace que la hilera ABCX esté relacionada proyectivamente con la hilera AB', BB', CB' y XB'. E insisto, y voy a seguir insistiendo, o no me cansaré de insistirlo, esta proyectividad quedó establecida a partir de dar los tres primeros. Estos tres primeros pueden ser los que yo quiera. Es decir, yo puedo colocar 3 puntos en una línea y 3 puntos en otro, y siempre voy a lograr relacionarlos. La diferencia es que cuando yo coloco un cuarto punto en un lugar que yo, en cualquier lugar, digámoslo así, de la primera línea, este punto ya no puede ser
arbitrario, como sí lo podían ser los tres primeros. El cuarto punto de la línea del contradominio ya no puede ser arbitrario, sino que está determinado por, por las posiciones que ocuparon estos tres y por la posición que está ocupando este. Entonces, insisto, todo esto que estoy diciendo son varias formas de empezarles a introducir o de empezar a hablar que una proyectividad está determinada o queda establecida cuando yo conozco tres puntos y tres puntos. Es decir, ya cuando meta cualquier otro punto variable voy a poder obtener de manera única su correspondiente. Pues nada, entonces hasta aquí hemos hecho esta proposición. Ya vimos que en efecto sí es posible relacionar estos tres puntos con estos tres puntos a partir de dos perspectividades y por lo tanto sí es posible construir esta proyectividad. Y también ya abundamos más al decir que ya cualquier otro punto, su imagen queda completamente determinada. Ahora lo que vamos a hacer es a partir de esto realizar la proposición dual o más bien hacer la demostración de la proposición dual.